Señores, damas, caballeros, autoridades, colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Para hacer llegar nuestro público agradecimiento a los organizadores y representantes de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por la realización del presente evento, cuya finalidad es afiatar el grupo humano de profesionales de las ciencias sociales y de manera específica de la contabilidad. En el presente e importante evento nos acompaña como expositor el señor contador público colegiado Rolando Agustín de la Cruz Asmat, quien tiene a su cargo la exposición del tema Lo intelectual en finanzas, realidad peruana. El señor expositor ostenta la siguiente hoja de vida: contador público egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con maestría en ciencias económicas, maestría en contabilidad en mención en banca y finanzas concluida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en administración de empresas, MBA, convención en dirección bancaria y mercado de capitales en la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Trujillo. Es presidente del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos. El tema a tratar comprende los siguientes aspectos: la vida intelectual, el poder, la riqueza, la realidad peruana, elecciones en el Perú. Un poco para comentar la exposición que ha venido siendo tratada, vamos a mencionar que la exposición se realizará en un tiempo de 1 hora, dentro del cual se considera un pequeño tiempo para la introducción del tema. La exposición durará 50 minutos. Se considera 10 minutos para las preguntas y a verlas, así como para sus respuestas. Finalmente, algunas aclaraciones del moderador y cierre la exposición. Señor expositor, el tema que nos trae, intitulado Lo intelectual en finanzas, realidad peruana, tiene mucho de presente, mucho de futuro, pero también nos hace mirar el pasado hasta llegar a la filosofía griega de Aristóteles cuando usted se refiere a lo intelectual. Pues sabido es que lo intelectual está referido a la facultad humana de hacer uso de la inteligencia. También nos trae a colación otros quehaceres relacionados a la persona, como por ejemplo el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, y finalmente tendríamos que considerar también la inteligencia artificial, que está preocupando a muchos profesionales, con el único objetivo que los participantes tengan un mejor entendido del tema. Me gustaría, señor expositor, que usted brevemente hiciera un comentario general de su importante tema, pues muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver lo intelectual con las finanzas? Señor expositor, el espacio es suyo. Ok, muy buenas noches, señores y señoras, contadores públicos, autoridades que se encuentran presentes en este momento. El mensaje de mi exposición tiene que ver mucho con el arte y ciencia de administrar correctamente el dinero, de cómo hacer el incremento del dinero, las inversiones y el tema de las utilidades, ¿no? También voy a tomar una idea básica de cómo es que desde tiempos antiguos a la actualidad hemos ido perdiendo el tema de lo filosófico, ¿no? Desde el punto de vista de Aristóteles, de Platón, ¿no? 350 años de Cristo, ¿cómo es que se manejó las finanzas de ese tiempo hasta el día de hoy, con el mensaje final de qué es lo que esperamos nosotros en las elecciones actualmente en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado dejando de considerar, ¿no? En los aspectos del hacer dinero, del administrar las organizaciones, y por qué no de la gente, ¿no? Que ha entrado a un camino de las consideraciones de riqueza que no son prohibidas, pero que ya cuando salen del contexto de una condición de controlarlo, ¿no? Ya aparece por ahí el tema de lo intelectual en finanzas, porque hay cosas que considerar y hay cosas que también ir midiendo en el camino, ¿no?
Esa es más o menos la introducción, porque ya el caso de Aristóteles en la condición ya de las finanzas manejadas desde la entrada en consideración de John Maynard Keynes, por ejemplo, que menciona pues su teoría general del empleo, el interés y el dinero. Por ahí también comienza a darse ya atisbos sobre el manejo de la administración pública, que tiene que ver con las finanzas públicas, y nos podemos centrar incluso en la teoría económica para lo que es el PBI, y por qué no también entrar a los efectos de incertidumbre que se vienen manejando, y que cómo el Estado debería participar también en las finanzas, que no solamente va a afectar a lo que nosotros mencionamos, las finanzas públicas, sino también lo lleva de la mano las finanzas privadas, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Que empiezo a desarrollar en un momento, ¿no? Muy bien. Podría empezar ya el tema, si me permite, señor moderador. Sí, adelante, señor, pues, el espacio es suyo, adelante. Ok, gracias. Entonces empezamos por la presentación del tema, ¿no? Desde que empezamos a ver, un momentito, ahí lo tenemos. Muy bien, ¿en qué consiste la parte de nuestra exposición, ¿no? Primero que vamos a ver es el caso de las finanzas, ¿no? Desde el punto de vista, desde el punto de vista de la información, ¿no? Ya por aquí tenemos la parte de, a ver, quiero encuadrar el tema. ¿No? Aquí tenemos un momentito que se quedó trabado mi presentación. ¿No? Aquí empieza con el tema lo intelectual en finanzas, realidad peruana, ¿no? Como se había mencionado, tenemos que considerar 4 aspectos importantes. La vida intelectual desde el punto de vista filosófico, el poder, la riqueza, la realidad peruana y las elecciones en Perú. Para eso, en la investigación que se ha llevado adelante, pues empezamos por la parte de Aristóteles con su obra o su libro, que es Protépticus, ¿no? En donde menciona la parte de cómo es que el ser humano empieza a tomar en cuenta el conocimiento y también la tranquilidad, ¿no? Y comienza a darse cuenta que en algún momento el hombre busca la felicidad y busca la vida buena, ¿no? Y comienza con el planteamiento de lo intelectual, va por el tema espiritual, por las condiciones del alma y cómo el ser humano se sienta feliz en el quehacer de sus días, ¿no? A tomar en cuenta que ya se consideran la parte de la matemática, la física, la geometría, en estos tiempos, ¿no? Y comienzan a plantearse ciertas conjeturas sobre la vida. Entonces ellos decían, pues, que el caso del ser humano que busca la vida y la mejor vida posible, decía que simplemente que lo espiritual venía del alma y que el hombre buscaba de cierta manera ser feliz. Y lo plantea de esa manera, en tal sentido que en la investigación que le sigue en Aristóteles, encuentra que no solamente este tema de lo intelectual y lo espiritual, que va de lo del alma, también se considera otro aspecto importantísimo, a la vez que en el libro de Alasdair Masinteri, Tras la virtud, en ese escrito, pues plantea también lo que Aristóteles ha pensado y lo que ha querido demostrarle al mundo, era simplemente cómo el hombre entiende el éxito y la felicidad. Y va por el mismo camino de la vida buena, o sea, cómo sentirse mejor.
y toma la filosofía de la moral y la ética como valores importantes para continuar con la vida y que simplemente el ser humano se dé cuenta de qué es en sí la felicidad a través de estos dos importantes valores, ¿no? Quizás esto ya nos pueda ir señalando lo que más o menos planteamos en este momento de la exposición. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el bien del ser humano? ¿Cuál sería ese bienestar? Porque si nos damos cuenta y lo relacionamos con el hecho comercial, el hecho de lo que se comenzó a plantear después de estos escenarios en las grandes universidades del mundo, ya comenzaron a tomar en cuenta el tema comercial, el tema de cómo plantearse en las escuelas de negocios, ¿no? Entonces, ellos también siguen pensando en sus análisis, cómo es que esa virtud de la filosofía y la ética comienzan a tener ya otras connotaciones, ¿no? A partir de las condiciones del avance de las ciencias, el nuevo descubrir los negocios, y porque siempre el hombre se ha preocupado de la vida buena, ¿no? Entonces, esa parte de la filosofía, entrando ya al tema de los negocios, comienza a perder el sentido, el rumbo de esa parte importante de la filosofía de lo moral, porque ya se comienza a tomar una idea de cómo hacer más dinero, y es ahí donde empiezan a tomarse en cuenta la, 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 la parte de las finanzas, ¿no? Que simplemente se le ha definido como arte y ciencia de administrar el dinero. Podemos también tomar en cuenta que las tres grandes decisiones que tiene el ser humano para la inversión, el financiamiento y el tema del reparto de las utilidades, ¿no? Entonces ellos empiezan a tomar esto como parte básica del mundo académico, comienza a desarrollarse y, y entonces se comienza a analizar, ¿no? ¿Qué tanto de moral y ético tiene ya esta parte de la confrontación de la vida buena cuando el ser humano comienza a entrar a estos aspectos de la vida, ¿no? Resulta interesante esto porque a saber que el hombre comienza a desmedir ya esa parte de la ambición, esa parte del sentirse un ser realizado, ¿no? Y comenzamos a ver también que el ser humano no solamente ya ve la vida como un sentir de bienestar, sino empieza a caminar hacia un punto donde la tenencia del poder, la parte de qué hacer con su vida misma, eh, la vida intelectual es uno de los pilares de lo que menciona Aristóteles. Y como dice en su lectura básica, que es lo que por ahí uno empieza a sentir, ¿no? ¿Qué pensaba Aristóteles en sí sobre la vida intelectual? Y simplemente habla como la plenitud, como una actividad del alma en que el alma busca su propia excelencia o perfección. Imaginémonos en los tiempos actuales, ¿no? Vayamos ya entrando al tema actual, donde los hábitos mentales y las conductas ya tienen que ver con cosas del alma, en el sentido de que las personas se amparan en las finanzas para incremento patrimonial, incremento de la propiedad misma, ¿no? Y empieza a tomar ciertos hábitos y conductas que van relacionadas a justamente al obtener mayor cantidad de ganancias. Por supuesto que no lo critico, sino voy al tema de cómo esta parte empieza a descontrolarse de la sociedad, ¿no? Las finanzas son interesantes. Las finanzas, como lo plantea Aristóteles, simplemente él se pone en el sentido que la vida buena es simplemente cuando el ser humano encuentra la plenitud de alma, del alma mismo. Empieza a entregar lo mejor de sí, empieza a apasionarse, pero no por lo que empieza a conocer, sino por lo que ya muestra el interés por algo, ¿no? Y va por el lado de las ciencias, o sea, va por el lado ya de cómo se siente el ser humano
buscando la excelencia intelectual, y la otra parte que es importante de sus escritos, en la forma del carácter mismo, ¿no? Y lo define como la sabiduría práctica, el control de los deseos y de emociones. ¿Y por qué va a eso? Porque en algún momento el ser humano ha descubierto algo que le ha gustado y ha comenzado a buscar el conocimiento y ha comenzado a sentir placer. Ha sentido esa sensación de postergar cualquier cosa por entregarse al conocimiento, que ha sido la misma parte de lo intelectual, de lo científico. Y por eso es que se dio el tema del crecimiento de las ciencias mismas, ¿no? Porque el ser humano se comenzó a interesar por esa excelencia intelectual. Pero él en sus escritos pues trata de la sabiduría que va adquiriendo el ser humano y que va convirtiendo en una especie de pasión, una pasión que lo lleva a la felicidad. Y esa felicidad justamente es la que nosotros tomamos en cuenta para encontrar los seres humanos que empiezan a tener ya sentido en la vida, que comienzan a especializarse incluso, ¿no? Por eso es que la filosofía de Aristóteles empieza a recobrar importancia en aquellos seres humanos que empiezan a encontrar que la sabiduría, lo intelectual, es la parte más importante para la búsqueda de la felicidad, pero en el sentido de apasionarse por lo que hace y sentirse de la mejor manera, en sentirse un ser humano que empieza a realizarse, ¿no? ¿Qué más menciona Aristóteles en sus escritos? Es que él en la parte intelectual, como lo había dicho antes, ¿no? Empieza a ofrecer un deleite para lograr y descubrir el gusto en alguna materia, en alguna parte de lo que le encantaría realizar, porque no solamente va a la parte de la ciencia, sino también a la cultura, a la música, ¿no? Implica el tema del apasionamiento y lo jubiloso que se siente a través de esta corriente interesante de lo intelectual. Por eso es que el ser humano empieza a encontrar la felicidad y por ello empieza a establecer su carrera, empieza a tomar los rumbos de una especialización. Pero no olvida en sus escritos que la ética es una respuesta a lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Y por eso ya empiezo más o menos a orientar la exposición de esta noche, ¿no? El hombre mismo empieza a encontrarle un gusto al conocimiento, ¿no? Mostrando lo que les había mencionado, la pasión por hacerlo y por compartir el entusiasmo de esos logros. Es la parte también importante de la energía, el carisma que puede atribuir a la vida filosófica de la vida buena, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver esto y empezamos a ver algo que marca ya el hecho del segundo punto, el poder y la riqueza, ¿no? La historia no nos ha dejado de mostrar cosas que han venido pasándole a muchas personas importantes, ¿no? La historia misma de Aristóteles Onassis, un magnate naviero, y la vida también que está relacionada con John F. Kennedy, ¿no? Y la señora Jacqueline Kennedy, que después se casa con Aristóteles Onassis. Este señor incrementa su vida patrimonial en montos importantes, empieza a tener poder, empieza a ganar fama y se confunde en toda la aristocracia de esos tiempos. Tiene relaciones con políticos que tienen que ver con las naciones, empieza a acumular riqueza incluso. Y se nota en la parte de cómo manejó sus finanzas y de tal manera que se convierte en uno de los más grandes millonarios del mundo. Pero él justamente en su vida empieza a mostrar que la acumulación del dinero no tenía sentido su vida, sino tenía un tema de placeres. Y el tema del placer lo lleva justamente a simplemente a llevar una rutina diaria, ¿no? Se logra encontrar con un tema también de tragedia en sí, porque ya no su esposa
a la cual lo tenía ya Jacqueline Kennedy como esposa, no encontraba tampoco la felicidad. La apertura de sus dos hijos, que fue Cristina y Alexander, pues él se apasionaba porque uno de ellos tuviera la batuta para manejar los negocios. Pero muere su hijo y se queda Cristina. Cristina hace lo modo posible por llevar adelante a su padre, a pesar de que su padre no la estimaba, no la quería. Entonces, ¿a dónde va el tema de Aristóteles Onassis? Aristóteles Onassis encuentra el sentido de la vida. La buena vida que él planteaba a su modo de ver, pues ya en el hecho de su enfermedad, descubre que simplemente el dinero no le había servido para nada, ¿no? Y que la acumulación misma, pues, termina con su muerte y comienza con la administración de la hija que él menos pensó, ¿no? Entonces, vemos que las finanzas se han venido manejando de tal manera ya desmedida, ¿no? Ya no ha habido un control por dar satisfacción también al tema del ser humano, que es el tema de cómo ser más feliz cada día, ¿no? La abundancia, la acumulación llega a un sentir de que el ser humano comienza a distorsionar el sentido a la vida, ¿no? Y eso pasa en el tema político, ¿no? En el tema político, ya entrando al tema de la realidad peruana, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el Perú, a través de sus finanzas, ya entrando al tema de la teoría económica, la de John Maynard Keynes, nos da algunas aclaraciones referentes a cómo es que se vienen manejando las finanzas públicas, ¿no? Algo que nos interesa incluso en esta etapa de elecciones, porque el Perú ha sufrido endeudamiento desde hace mucho tiempo. Centrábamos el tema de cómo se manejaron las grandes riquezas del Perú y que hubo el tema del endeudamiento, el tema de las concesiones que se han venido tratando en el Perú. Por otro lado, las exoneraciones, el déficit del presupuesto. Vemos cómo se ha venido manejando hace mucho tiempo y entramos al tema de las finanzas públicas. ¿Y por qué lo trato en este punto? Porque lo que quiero mostrarles es que justamente la realidad peruana en el tema de la corrupción eh, se dan condiciones no porque se dé una teoría o porque haya gran voluntad política por solucionar los problemas del país. Y creo que se tenía que haber dicho en algún momento, y va a esta oportunidad porque nos damos cuenta que también la baja recaudación tributaria impulsa también a la presión tributaria, a las condiciones de la administración tributaria también a participar en la sociedad y poder tomar en cuenta la necesidad de dinero para los fondos públicos y para cubrir el presupuesto nacional. Esa parte del déficit justamente preocupa a todos los ciudadanos, al menos creo a la gran mayoría de intelectuales, que vamos viendo cómo el Perú se viene manejando y que a la vez el tema político no toma realce, no se encuentra en sí mismo para ofrecer leyes que permitan justamente mejorar los fondos públicos. De ahí que hemos visto en las elecciones, pues, ofrecimientos, temas populistas, sin aterrizar. Veo que también la realidad peruana, a pesar de encontrar gente que va postulando al sillón presidencial y a la formación también del poder legislativo, comienzan a ofrecer cosas que ni siquiera conocen cómo se maneja el presupuesto nacional. Y hablamos ya desde ese entonces, pues, una especie de desconocimiento, donde ya no hay un tema de felicidad porque los intelectuales nos damos cuenta que ¿qué estamos haciendo con el Perú? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo máximo de esta parte que me ha llevado al tema de analizar la parte filosófica que viene trayendo una especie de
de consideraciones que hay que tomarlas y que no es nada malo, porque la moral y la ética deben centrarse. De ahí los juramentos hipocráticos, ¿no? En cada uno de los profesionales que hacemos. Y de ahí salir al tema político y encontrar unas condiciones que no son para nada buenas, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos considerar en la parte de las elecciones mismas? Deberíamos elegir, tomar en cuenta la ética, la moral, el poder mismo, el fanatismo y los valores mismos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Nosotros nos encontramos ya a puertas de las elecciones y hasta este momento no hemos encontrado la primera parte de la ética y segundo, lo moral, la parte filosófica que justamente nos lleva al tema intelectual. Por eso es que hay un tema de comparación entre los antiguos políticos, que había el tema del respeto, la moral, se manejaban mejores condiciones en el trato y habían elecciones muchos más mirando cómo disertaban y hablaban sobre el país y las condiciones que podían demostrar a través del manejo del país, ¿no? Cuando se establecían, por ejemplo, las condiciones y relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, había respeto, ¿no? Hoy en la actualidad nos hemos encontrado con un poder legislativo que para nada es bueno seguir recordando los anécdotas de su participación. Han considerado el tema del poder como una manera de dejar de lado estos dos puntos importantes, ¿no? La moral y la ética. Y nos damos cuenta que a partir de las elecciones, las finanzas están siendo afectadas no solamente la pública, sino también la privada. Porque de ahí tenemos que hablar del tema del Producto Bruto Interno, la demanda agregada, lo que realmente está ocasionando ante este tema de incertidumbre y que va por lo que el país empieza a tener condiciones que no son para nada buenas. Hay un momento de detenimiento del manejo del empleo, los negocios no están funcionando como deberían ser y no tenemos recaudación como lo que desearíamos en el presupuesto nacional. Se ve afectado el consumo, se ve afectado la inversión y también el gasto público, pero el gasto público tiene un tema de endeudamiento. Y lo decía y lo daba con mucha más centrado el caso de Keynes, ¿no? Cuando nos propone ahí que simplemente para poder mejorar el Producto Bruto Interno, el Estado debería ser propulsor del gasto público. El incremento del gasto público incrementa también la tasa de empleo. Y como tal, por ahí deberíamos tener nosotros que el Estado se preocupe de esa condición, ¿no? Hay partidas extraordinarias que se toman en cuenta para las condiciones extraordinarias que tiene el país. Y siempre nos preguntamos por qué el Estado, a menos que no comience a presionarle la sociedad, no toma en cuenta qué es lo que debería hacer más adelante. Entonces, está primero por la presión de la sociedad peruana y comienzan recién a darse indicios de movimiento. Y entonces, ¿qué tipo de gobernantes tenemos, no? Hemos visto la realización del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y por qué no también al Poder Judicial, ¿no? En temas muy controversiales relacionados al tema de corrupción. ¿Cómo me gustaría a mí, como ahora, como parte de la sociedad, ver, por ejemplo, el hecho de encontrar políticos que encuentran que en su bancada o en su lanzamiento del tema electoral detienen y dejan mensajes más grandes al país, ¿no? Como que han encontrado que la gran cantidad de personas que van a postular al Congreso, que son gente que tiene problemas de corrupción, tiene denuncias, y qué bonito sería que diga, bueno, señores del Perú, mi partido político no se encuentra preparado, como lo hizo Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?
el Perú no se encontraba preparado para poder enfrentar también el manejo como presidente de la República, y dio un paso al costado por ese tema de la ética y la moral, y dejó que hubieran elecciones como la pudimos ver en su momento, ¿no? No hemos encontrado hasta ahora, y creo que no lo vamos a poder ver para recibir la gran noticia de que alguien, por lo menos, ha utilizado la ética y la moral en las elecciones, dejándonos lecciones importantes y lecciones para la juventud, y que eso pues sea una apertura del nuevo devenir del Perú. Pero sin embargo tenemos tiempo todavía para poder analizar esa parte que nos mueve y que a la vez también nos trae grandes temas para poder tratarlos, ¿no? Por otro lado, creo que también hay un tema de enfermedad social, ¿no? Porque los postulantes al sillón de congresistas, lo que están buscando es una remuneración, casi parecido a lo que se mencionaba en la etapa pues, de la riqueza, buscando un bienestar simplemente como un tema de remuneraciones y poder de esa manera vivir, ¿no? Y vivir plenamente y encontrar ese sentir del buen vivir del ser humano. Y no reconoce su condición para poder ser parte, ¿no? de un congreso que realmente requiere de profesionales. Entonces, si no modificamos también esa parte de ser solamente ciudadano para estar dentro de lo que es el Congreso de la República, vamos a seguir teniendo las mismas condiciones de un Congreso como el que vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debería ser también un despertar en el sentido de que el Congreso debe tener requisitos mucho mejores de los que tenemos el día de hoy, porque no podemos verlo al país manejado por el simple hecho de tener una remuneración y poder ser parte del Congreso, y de ahí olvidarse de los destinos del país, cómo queremos verlo desarrollado, cómo podemos vivir también en una sociedad en la que nos faltan muchas cosas, ¿no? Cuando el Estado decide simplemente utilizar la responsabilidad de la salud, de la seguridad, ¿no? Y la parte importante de la vivienda, ¿no? Y estos temas, pues, tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Si se hace responsable de la salud, ¿qué es lo que ha hecho hasta el día de hoy? Han pasado periodos y no podemos estar echando la culpa del que no hizo, simplemente hoy día es parte de lo que debería realizarse, y entonces son los momentos de actuación, ¿no? Las situaciones no fueron iguales en los gobiernos como lo que estamos viviendo el día de hoy, pero sí que deberíamos tener lecciones aprendidas, lecciones que nos lleven al cambio de una sociedad que brinda respeto a la sociedad, a la familia, en la educación misma, que son valores que se están perdiendo. Entonces, un llamado a este tema, que no solamente forma parte el obtener el dinero, sino también es cómo ganas el dinero para sentirte satisfecho de que realmente la jornada que tuviste valió la pena. Pero son condiciones que las pongo el día de hoy para empezar a recordar que no solamente es el estudio mismo, lo intelectual, de lo que me puede llevar a conocer más cosas, sino que también debe haber un comportamiento de conducta, porque podríamos estudiar también las finanzas conductuales que nos llevan al mercantilismo, a empezar a consumir cosas que tienen que ver con el marketing mismo y la creación de necesidades que van sucediéndose en el tiempo, ¿no? Pero hoy el tema es simplemente de reflexión, que la parte intelectual nos debe llevar al camino de atravesar esa línea que no está siendo utilizada de lo moral y de lo ético, ¿no? En el sentido de encontrar una sociedad que pueda vivirse mejor, entender también que la supremacía del Estado frente a la sociedad
debería ser repartida también en mejores condiciones, ¿no? El presupuesto del Estado está comprometido, y está comprometido por el año 2021. Entonces, los ofrecimientos que nos hacen serían situaciones extraordinarias que también tendríamos que ver de qué fondos podría tener el Estado para poder sacar adelante las propuestas que hoy día se hacen en las elecciones. Con esa reflexión yo quisiera dejar motivo a que ustedes puedan hoy día pues preguntar y de cierta manera mostrar sus inquietudes relacionado a lo que es el manejo de las finanzas, porque ya sabemos que el valor actual, el valor neto, las fórmulas básicas que también se estudian en finanzas, y no es más que otra cosa que el arte y la ciencia de manejar el dinero. Tenemos temas que podríamos hablar incluso de los mercados financieros, las tasas de interés, el costo del dinero, pero siempre hay que tomar en cuenta el caso más importante del tema del día de hoy, es que simplemente las finanzas pueden servirnos. Puede mejorar la persona, puede mejorar la empresa, puede mejorar el corporativo, pero yo creo que las finanzas más sagradas son las finanzas públicas, porque eso es justamente lo que está viviendo el país para mejora de la sociedad, una mejor educación, con condiciones que tengan que ver con las metas que propone el desarrollo del país, sobre todo en educación, en salud y en seguridad ciudadana. Muchas gracias. Solamente espero su participación de ustedes y las preguntas del caso que se tengan que presentar esta noche. Gracias. Señor expositor. Señor expositor, ¿me escucha? Sí, adelante, lo escucho. Mientras se formulan y nos hacen llegar las preguntas, ya me permito hacerle, solicitarle una ampliación del tema en el siguiente sentido. En el desarrollo del tema se ha dado mucha importancia al comportamiento humano y es de plano entendible, pues es la base del éxito de toda persona, en principio. A este respecto me permito hacerle llegar la siguiente inquietud. Bueno, finalmente van a ser dos, ahora esperemos que nos alcance el tiempo. Las instituciones públicas de control, llámese Contraloría, Fiscalía, similares, tienen códigos de ética muy bien formulados o redactados. Las agrupaciones de profesionales tienen también sus códigos de ética a los cuales deben sujetarse sus afiliados. Todas las empresas que se conozca tienen dentro de su marco conceptual y de manera específica en la visión, consideran los principios y los valores dentro de los cuales están la moral y la ética. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la razón o cuál considera usted que es la razón que existiendo reglamentos y normas al respecto establecidas, difundidas, ¿por qué es que no se puede combatir la corrupción? A su entender, ¿cuál sería la razón para que subsisten estos hechos, aparte de lo que usted nos ha hecho conocer de manera muy amplia? Yo voy por el tema ya del ser humano, ¿no? El ser humano ha ido tomando ciertas formas de conducirse, ¿no? Ha tomado también en cuenta las costumbres mismas, ¿no? El comportamiento, por ejemplo, de la viveza criolla, que se viene manejando de una manera, vamos a decirlo de manera incontrolable, porque a veces en casa también la familia celebra cosas como que el hijo fue más vivo y entonces comienzan a emprender el querer ganar más dinero sin hacer mucho. Se les ha metido en la cabeza eso y que simplemente que cuando llegan a la política podrían tener grandes beneficios. Y esa pequeña idea que se ha introducido dentro de las condiciones del país, buscan la manera de sacarle, disculpando el término, sacándole la vuelta a las cosas y poder hacer por ahí el tema de corrupción. Y es más, se ha alentado el tema de corrupción. Porque veamos que políticos que sabemos que están condenados a cárcel,
pues se les ha sacado a narcotraficantes, a delincuentes, y se ha demostrado a través de todo lo que pueda haber en el país que es fácil salir, esperar simplemente el año nuevo para liberar a ese tipo de gente. Sin descaro alguno, lo han realizado delante de toda la sociedad. Algunos han asumido esa parte que igual da ser corrupto, ¿no? Y violan esa parte de lo que es la ética y la moral, perdiendo los códigos. A pesar de ello, hay una costumbre de la sociedad que simplemente está pasando por encima de esas condiciones. No están tomando en cuenta los efectos negativos de esa parte inmoral, ¿no? Que causa daño al país, ¿no? Entonces, por ese lado es que nosotros nos damos cuenta que el caso de corrupción pues nos está llevando simplemente a un tema de dejar de lado lo ético y lo moral. Y justamente lo que nosotros habíamos planteado, ¿no? Que eso pues se está perdiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es desde casa empezar a enderezar cosas. Hay otros puntos más que tomar en cuenta relacionado a esto, pero simplemente lo que vamos a plantearnos aquí es que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Va más allá también del tema de corrupción y porque los poderes del Estado también no han tomado una lección inmediata de ver que lo ético y lo moral que debería existir, pues también han rebasado esos límites, ¿no? Entonces, no podemos hacer otra cosa más que simplemente tratar de que el país, pues, mejore, ¿no? No sé si satisfajo su inquietud. Hola. Me parece que se desconectó. Sí. Realmente los temas son un poco controversiales para tratarlo de manera intelectual, pero justamente lo que quería era simplemente la reflexión, ¿no? En el tema de que lo intelectual pues simplemente debe prevalecer sobre todas las cosas con ciertos valores que el país pues pueda también recobrar esa condición, ¿no? Y que no solamente son por el hecho de estar en el poder, ¿no? Como ejecutivo, legislativo o poder judicial, sino ya va por el lado de la persona, ¿no? El sentirse bien y vivir una vida plena, pero con condiciones que valga la pena el vivir, ¿no? Muchas gracias, señor Rolando, por su Sí. participación. Bueno, el señor Pedro ha tenido unos problemas técnicos Ajá. y bueno, no sé si se vaya a conectar de nuevo. Ajá. En todo caso, como la Junta de Decanos, le agradecemos mucho su participación, como digo, y bueno, podemos ir cerrando este webinar. ¿Nos puede dar algunas palabras finales, por favor? Bueno, yo agradezco la oportunidad que me han dado para seguir adelante en este tema de incrementando conocimientos, incrementando saberes, ¿no? Y que a la vez agradezco a la Junta de Decanos y que simplemente espero una nueva oportunidad encontrarnos en este espacio. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. En unos momentos seguimos con el siguiente webinar. Gracias a todos. Okay.